Amigos y amigas de Expectativa.es, el periódico digital, conjuntamente con Radio Colosal vía streaming en línea, estamos ahora mismo en una entrevista, como hacemos permanentemente acá desde la Casa de la Ibarreñidad, este centro histórico, patrimonial de la ciudad de Ibarra, en la cafetería con olor a café, en la Casa de la Ibarreñidad. Tenemos el gusto de recibir en el periódico Expectativa a Dalila Said. Ella es directora del movimiento Puede. Nos sabrá explicar de qué se trata Puede más adelante. Dalila, buenos días, qué gusto tenerla acá en la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura. Encantado. Buenos días a todos nuestros oyentes. Un gusto estar aquí y poder conocer más a fondo las bellezas que tiene esta provincia, porque me han recibido muy bien. Gracias por eso. ¿Cómo le ha ido nuestra visita entre gira de medios en Imbabura? ¿Vino ayer o ahora? Venimos ahora en la madrugada. La madrugó. verdad, muy productiva esta gira. Estoy muy contenta con la aceptación que el movimiento Puede está teniendo. Ya se escucha en Imbabura. Hemos estado junto con mi padre, ambos fundadores del movimiento Puede, desde la aprobación de Puede, la ruta a las diferentes provincias. Y Imbabura justamente nos faltaba por socializar el proyecto. Qué bien. Puede, ¿qué significa en sus siglas, en su definición? Claro, es Patria Unida en Democracia. Muy bien. Ese es el significado de Puede. Correcto. ¿Y de qué se trata este movimiento? ¿Por qué se fundó? ¿Por qué se organizó? Bueno, hay muchas variables, pero yo creo que la más importante es la falta de empleo que está existiendo en el país, sobre todo al sector de las juventudes. Yo creo que es un sector que nos han invisibilizado y que muchas veces, al menos en la política, hemos querido tener un espacio. Pues no, ahora lo exigimos. Tiene que ser así, tiene que haber participación ciudadana desde todos los sectores sociales. Entonces, justamente, ¿usted cree que es justo que un estudiante se ponga su carrera de estudios, tenga un título, no solo de tercer, cuarto nivel, llegue y le digan, ¿sabe qué? Está sobrecalificado, no hay plazas de trabajo, no por el momento. Entonces, ¿de qué productividad del país estamos hablando? Claro. Si el corazón de un sistema productivo es del empleo, tiene que generar empleo para que sostener la economía de un país. Si no, ¿cómo? ¿El poder adquisitivo de dónde viene? Claro. Entonces, eso es una de las tantas factores que no es que yo cree solo por mí. O sea, yo podría estar representando o ser vocera de mucha gente que se siente identificada o que le ha pasado esto. La gente joven, usted pertenece precisamente a los millennials, ¿no? Los millennials, 28 años, ¿no? 28 años, así muy es. bien, muy joven para Muy joven, incursionar sí. en la política, pero bueno, es importante dar paso a las nuevas generaciones, un recambio que requiere el país, ¿no? En los últimos Correcto, años. ese tema de las nuevas generaciones, nosotros estamos teniendo como eslogan brillantes e invisibles. Los brillantes e invisibles, gente de cualquier edad, ¿no? Ojo con eso, no solo millennials o centennials, no, es gente de todas las edades que yo sé que tienen liderazgo en sus diferentes áreas, porque un país no se construye solo de políticos, y el político no tiene que ser el mesías que le va a salvar la vida y vienen aquí con promesas que le bajan el cielo, la luna y las estrellas y al final no cumplen nada de lo que dijeron. Entonces, Claro. el trabajo es desde uno en mi ámbito de liderazgo y acción, y yo contribuyo con ese proyecto social, desde donde usted esté. Usted como periodista, comunicador, tendrá su granito de arena desde su área. Bueno, en términos de fondo... Tenemos la un fondo música, interesante. claro, parece que es el día hoy de la no violencia contra la mujer, ¿no? Ah, sí. O hay una- El día, sí. Este lunes 25 de Lunes 25 noviembre. de noviembre. Pero bueno, esa música nos sirve de fondo para decir que estamos en Ibarra, donde permanentemente hay estos desfiles. Este movimiento Puede, ¿por qué se fundó? ¿Para qué? A ver. El movimiento Puede tiene como objetivo principal la industrialización del país. Primer punto, reutilizar toda esa materia prima valiosa que tenemos y que más bien se pudre de que no hay alguien que canalice tanta demanda para poder abrir un mercado. Entonces, nosotros lo que queremos es abrir un mercado, no necesariamente Estados Unidos o China, porque son mercados saturados. Hay países que solamente se dedican a consumir cosas. Uno de esos países son países que conforman el Medio Oriente. El Medio Oriente, todo su continente, si ustedes ven, son desérticos. ¿Qué tienen? Ellos necesitan comprar esa producción. Usted se va a Jordania, se toma un juguito, nada que ver con los juguitos de aquí naturales que tenemos, de frutas. Allá son puro enlatado, puro envasado. Entonces, imagínense abrir un mercado del Medio Oriente para que nosotros ofertemos esos productos, que no se quede, nos va a faltar aquí. ¿Y con eso qué vamos a hacer? Reactivar el empleo, porque vamos a necesitar gente
que esté al mando de esto, de diferentes carreras, de diferentes perfiles. Vamos a generar divisas al país para evitar que salga. Imagínense, en el caso de la bella provincia de Imbabura, ustedes tienen una calle, una vía que conecta con Colombia. Y sin embargo, ¿qué hacen? Día a día los ecuatorianos dejan en el país vecino millones de dólares, en vez de que ese dinero se quede aquí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no hay un apoyo al emprendimiento y eso también va de la mano con la industrialización de la producción. Claro. Necesitamos apoyar las ideas a través de emprendimientos. ¿Cómo ha visto usted la política del actual gobierno de Lenín Moreno en estos 2 últimos años? ¿Ha logrado cambiar la realidad de lo que hubo en la década pasada? La verdad, yo creo que vamos de mal en peor, con toda sinceridad. Creo que es el gobierno con menos aceptación que ha tenido en la historia y que si las cifras lo dicen, no sé en qué cifras dirá, pero usted pregunte el día a día y con cada persona que nos encontramos es el mismo caso. Entonces aquí todos los sectores nos hemos visto aún más invisibilizados de lo que ya estábamos con el actual gobierno igual. ¿Y por qué dice usted que estamos peor con este gobierno? No, porque bueno, vemos que no tenemos cero inversiones en obras públicas, cero inversiones en educación, más bien subió los presupuestos para tener el acceso a la educación. O sea, no sonamos en el mundo ni siquiera por turismo. Se cambió el concepto de turismo que ya habíamos posesionado en su momento. O sea, hay muchas cosas que se han venido a la decline porque no ha seguido un proyecto, un plan de gobierno, sino más bien, no sé, intereses o no sé, esa respuesta solo lo tendrá el mismo presidente. Ahora, el gobierno dice que el gobierno anterior de Rafael Correa no le dejó la mesa servida, le dejó muy endeudado al país y por eso él tuvo que aplicar esas medidas, tuvo que pagar las deudas, en fin, poner en orden la casa y no logra hacerlo hasta ahora. Bueno, yo realmente siempre he considerado que el Ecuador no es un país que necesita endeudarse, o sea, ni con el Fondo Monetario, ni con China, ni con nadie. O sea, esto de que un gobierno venga, realmente me parece a mí muy mal que se coja. Ustedes se encarga de un gobierno nuevo, saben qué condiciones acepta y no puede estar diciendo o echando la culpa, si es que sea real o sea mentira, de lo que ha hecho el anterior gobierno. Usted tiene que enfocarse en seguir adelante con su plan del que ofreció en el inicio. Entonces, yo realmente no comparto que se endeude cuando no es necesario. ¿Por qué nosotros, siempre se ha dicho que somos un país petrolero? ¿Sabe qué somos realmente? Somos un país agropecuario. ¿Por qué meternos con las minerías, con el petróleo, cuando hacerlo más sencillo? Utilizar y hacer un sistema de economía circular. ¿Qué es la economía circular? Reutilizar las cosas que yo voy industrializando para que vuelvan a la madre tierra. O sea, si yo me voy a poner una fábrica, yo qué sé, de la sacha del Inca, no sé si conozcan esta plantita que se le conoce como el maní del Inca. Se puede hacer aceite vegetal a nivel de un aceite de oliva y también se puede hacer un agronegocio para el maquillaje, por ejemplo. Al reutilizar, vuelve esto. O sea, no estamos ni contaminando el medio ambiente, sino estamos tratando de equilibrar, ser sustentables. ¿Y ustedes piensan participar en política en futuro, en las próximas elecciones 2021? Claro, no obviamente como un perfil presidencial o vicepresidencial porque la edad me prohíbe, yo tengo 28 años, la Constitución dice que es a partir de los 35 años, pero sí me gustaría incursionar, si es que de manera democrática y dentro del movimiento se lo plantea así, para la Asamblea Nacional. Entonces, estamos trabajando, no solo yo, todo el equipo aquí en Imbabura. Por ejemplo, tenemos ya la dirección de Eugenia Echeverría, ella es la coordinadora provincial, y así en las diferentes provincias tenemos ya nuestra base y que el movimiento se está dando a conocer para encontrar a ese binomio del 2021, pero téngalo por seguro que va a ser brillante invisible, porque todos los que estén al frente tienen que tener perfiles nuevos. O sea, yo mis 28 años vivo escuchando los mismos nombres de siempre y no veo un cambio, o sea, siempre es lo mismo. ¿A qué momento vamos a refrescar la política en nuestro país? ¿Cómo ve usted o cómo vio el tema de lo que ocurrió en el país con este paro que duró 11 días, en donde hubo manifestaciones, violencia, actos vandálicos, en fin? Creíamos que la democracia se iba a ir al suelo.
Es que ese es el problema. Si nosotros empezamos pisoteando la Constitución, y no me refiero solo del paro, o sea, por anteriores acciones que ha habido, ¿de qué democracia estamos hablando si ni respetamos aquí las constituciones? O sea, Estados Unidos puede ser un país capitalista o lo que sea, pero usted sabe, tiene la misma constitución desde que se fundó y solo con 2 enmiendas. Acá yo tengo entendido que gobierno que sube al poder, gobierno que reforma y gobierno que hace borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Lo que pasó en el paro son consecuencias de descontentos sociales que el gobierno no supo solucionar a tiempo y que tampoco estuvo presente de manera correcta en las negociaciones cuando tenía que hacerlo. Entonces, cuando usted genera un descontento social, no es para menos, pues, que va a estar la gente sentado esperando que... No, la gente se cansa. La gente necesita acciones, no solo la habladería, necesita llegar y decir, ok, yo necesito que mi hija esté trabajando, que mi hija tenga acceso a la salud, a la educación, y si no hay eso, y no es solo en Ecuador, esto es un fenómeno que se está replicando en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, porque estamos entrando en una época de cambios. Pero claro, no con violencia, ¿no? O se requiere la violencia para cambiar el statu quo. A ver, la violencia viene como una presión por parte de los grupos concentrados de poder. O sea, si usted aplica violencia, yo no soy partidaria de la violencia, yo me considero muy humanista, pero yo trato de comprender a esa gente que ha vivido invisibilizada y no sabemos del día a día, ¿cómo le puede hablar de paz? Si todo el día ha sido, toda su vida, su familia, sus generaciones, ha sido lo mismo. O sea, yo no estoy diciendo que defiendo la violencia, pero yo trato de entender el porqué de su proceder. ¿Sí me entiende? ¿Pero qué se busca con estas protestas, estas manifestaciones? ¿Es un rechazo a los gobiernos, un rechazo, como se dice, por el descontento social que existe? Claro, por el descontento social, porque se generan más deudas con deuda externa, con el Fondo Monetario, pero el dinero, el circulante no hay. O sea, ¿cómo le pide a la gente que subía el subsidio, iba a quitar el subsidio? O sea, si lo iba a hacer, genere primero empleo, genere dinero y haga un proceso de transición. Cuando la gente tenga en sus bolsillos dinero sustentable para afrontar todo eso que se venía. O sea, es imposible hacerlo así. Entonces, no estoy de acuerdo y... Existe en el país mucha corrupción. Se va el dinero del Estado en la corrupción. El dinero que se genera por las exportaciones, por la riqueza cultural de la agricultura, en fin. Es decir, de los impuestos. Se van llevando unos pocos vivos. Claro que sí, por eso... ¿Cómo cambiamos esta realidad? Por la única manera, o sea, aquí no culpamos a las ideologías, no culpamos ni siquiera a las instituciones. ¿Quién está detrás de la ideología de la institución? Las personas. Entonces, ¿quiénes debemos cambiar? La gente que nos está representando. Si usted no cambia a esa gente, seguiremos en el mismo círculo de siempre. Por eso es que el movimiento Puede le pone el tema de los brillantes invisibles y dar oportunidad a nuevos perfiles. O sea, aquí yo creo que la democracia tiene que ser siempre en transición y alternancia tiene que haber, ¿no es cierto? O sea, no es el tema de edades, de caras, sino el tema es de honestidad, de cumplimiento, correcto, de responsabilidad. De conciencia. Claro. Esa es la única manera de que usted le diga al ciudadano, vaya al IES, por ejemplo, a tal hospital, y tenga la credibilidad de que va a ser solventada su necesidad. Ahora, yo no creo ni ninguna institución, ahorita la institucionalidad se ha perdido. ¿Por qué? Porque se perdió la confianza en las personas que manejan esas instituciones. Entonces, la única manera es reformar con perfiles, como vuelvo y insisto, y poner nueva gente para poder cambiar las cosas. ¿Cambiar la Constitución a través de una constituyente o no? Bueno, ya hicimos eso. No, puede haber quizás en el diario, usted sabe, siguen surgiendo cosas que hay que seguir implementando y mejorando. No digo que votar todo, no, pero sacar las cosas buenas, que creo que hay muchas cosas buenas, y hacerlas más que todo, más que cambiar, hacerlas cumplir. O sea, el otro día me decían alguien en Manaví, Dalil, es que yo soy inválida, pero ¿cómo me vas a ayudar con los derechos de los minusválidos? Pese a que tengo en mi artículo tal. O sea, le digo, tú te estás dando la respuesta. Está normado tu derecho, pero no se cumple. Lo que hay que hacer es hacer cumplir. O sea, muchas veces se culpa a la Constitución de que no sirve. No es así. La Constitución sirve. Lo que no sirve es el cumplimiento. Eso es el verdadero problema. Y hay que cambiar esa realidad. Hay que cambiar a través esa realidad. de llegando al poder, ¿no? Llegando al poder de manera democrática e instaurando con propuestas y proyectos y con gente nueva.
¿Ustedes qué tendencia tienen? ¿Izquierda, derecha o ya no valen estas posiciones ideológicas? Ese es un punto muy, muy interesante y muy controversial que nos dan para nosotros, ¿no? Pues nosotros estamos tan seguros y firmes de lo que hablamos y decimos, porque nuestro movimiento no es de ideologías. Y usted me va a decir, pero ¿cómo pueden ser bailarines que de izquierdas, derechas? No, no es así. Nosotros no estamos hablando por hablar las cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos un cambio de época desde los años 60. Con el invento del chip, del celular, nosotros ingresamos a la era de la tecnología de la información y la comunicación, los TICs, que lo conocen, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es esto? Al entrar en un mundo globalizado, nosotros nos interconectamos. Por ejemplo, ahorita tenemos una plataforma digital. ¿Así? Nosotros estamos día a día en las redes, nos enteramos ya por redes todo lo que sucede en el mundo. No necesito ni viajarme para ver lo que pasa en Hong Kong ahorita. Estamos globalizados. Estamos conectados, ¿no es cierto? Muy Se rompieron las barreras que nos separaban de todo esto. Entonces, esto genera un fenómeno en el que la humanidad ha pasado durante la historia por 3 periodos de cambio. El primero, el neolítico, cuando nos convertimos ya en sedentarios, ¿no es cierto? Y claro, nos dedicamos a la agricultura. El segundo empieza con la revolución industrial, que nacieron las corrientes de izquierda y de derecha, socialista, capitalista, socialista, capitalista. Ahora yo pregunto. O comunista también. O comunista. Pregunto, si desde el siglo XVIII estamos gobernando con esas ideologías, en pleno siglo XXI, ¿es lo correcto seguir gobernando así? ¿O es que tenemos que empezar a buscar desde las ideas, como en su momento se dio con el socialismo nació de ideas, el capitalismo nació de ideas? Más allá de que tenga usted alguna tendencia, pero le digo de manera general. Y para la época dicen, no, qué loco, como Adam Smith, como Carlos Marx va a inventar, están locos, ridículos, pero ¿qué les pasa? Y miren cuánto tiempo gobernaron, lo que empezó con una locura. Entonces, la transición está científicamente comprobada y no lo dice Dalila Said ni el movimiento Puede, lo dicen documentaciones con más de 1500 estudios a nivel mundial de lo que le estoy diciendo, que estamos en una época de cambio y que se viene una nueva tendencia del futuro en donde pueda abarcar la complejidad que nos estamos enfrentando. ¿Usted cree que en los principios de Adam Smith o en los principios de Carlos Marx le decía cómo enfrentar el cambio climático? ¿Cómo enfrentar los movimientos ecologistas? ¿Cómo enfrentar el feminismo? ¿Cómo enfrentar la nanotecnología o la inteligencia artificial? No hay nada al respecto. Entonces, el movimiento Puede, plantea en el Ecuador por primera vez y que sea, si con la ayuda de todos ustedes, de manera democrática, generar un cambio, pero es un cambio de sistema y paradigma. Esto es algo más allá de unas ideologías, es afrontar desde las ideas, los nuevos retos que se nos vienen dando. Pero usted participa de un Estado regulador, controlador, tal como fue en la década pasada, o un Estado que deje hacer y deje pasar, y que sean las leyes de la oferta y la demanda la que primen el mercado, la que no, eso ya está, no, la oferta y la demanda ya, como vuelvo y repito, está en sus tiempos pasados y por eso tenemos las consecuencias. La oferta y la demanda, dejar hacer, dejar pasar, o genero competitividad. No, señores, estamos hablando de sostenibilidad. ¿Yo qué saco generando estados competitivos y estoy acabando con la naturaleza? Entonces, por eso le digo, nosotros creemos que el Estado debe apoyar a las personas, facilitándoles la vida. ¿Cómo? Generando menos burocracia, menos trabas, empleo, mejorando la educación. O sea, hay muchas maneras en las que el Estado debe accionar, pero a la vez respetando la libertad de esa persona de decidir. Por ejemplo, ¿sabe qué? Yo quiero ponerme un microemprendimiento de, no que sé, un restaurante de algo. Vaya, perfecto, el Estado les da ese apoyo para que usted lo haga. Al menos para nosotros es importante el agro. Nosotros vemos que queremos crear, todavía no está en estudio esta propuesta, pues uno puede hablar muy a profundidad, pero una breve idea es crear el bono de la producción. Entonces, ¿qué es esto? Dar una tarjeta, no en dinero, para que el productor canjee por insumos. Claro, no un bono más de la pobreza, no, que más bien sea... Ya. No, ¿por qué tenemos que darle? O sea, tenemos que alzar a la gente y saber que sí se puede, por eso el nombre. Apela a la autoestima, ya que la gente puede hacer movimiento. O sea, ¿por qué esperar a que me den si yo más bien puedo darle al Estado puede dar a la gente la manera de emprender? Qué bonito que emprenda y se valga por él mismo, pero siempre y cuando el Estado apoye eso. Ahora no hay eso. No, ¿qué va a haber ahora eso? Y por eso hay mucho desempleo, hay mucha pobreza y delincuencia en el mundo. Demasiado, exacto. Son fenómenos que se desatan a raíz de todo esto, de la falta de participación del Estado dentro de la vida social de las personas. Muy bien, Dalila. ¿Usted en qué ciudad nació?
Bueno, yo nací en Quito, pero tengo orgullosamente mis raíces de San Antonio de Ibarra, porque mi abuela es de Ibarra. Mi abuelo es de la vía a Esmeraldas también, entonces, y mi papá es de Palestina y yo nací en Quito. O sea, tenemos aquí una mezcla de cultura, de visiones, de ideas, de lo que usted quiera, pero muy enriquecedor porque yo creo que eso nos permite ver el mundo de otra manera, ¿no? Y tener muchas ganas realmente de aportar a nuestro país desde nuevas cosas. Muy bien, Dalila. ¿De aquí a dónde va y cuál es el siguiente paso para la organización política? Bueno, me faltó, también me gustaría tocar el turismo. El turismo es otro de nuestro siguiente. Exacto, Aparentemente ustedes son un geoparque mundial. El turismo es otro de nuestros puntos pilares de nuestro movimiento. Creo que si usted me dice, Dalila está loca, los brillantes invisibles no sirven. Bueno, le digo. Dalila, usted está loca, la industrialización de la producción tampoco sirve. Bueno, pero no me van a negar que el turismo, por Dios, Imbabura mismo, cuna del arte. Imbabura debería tener a montones aquí la gente haciendo fila. El ferrocarril, reactivar y modernizarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no que no se quede solamente en papeles del denominativo de patrimonio cultural? Hacerlo, ¿no? Hacerlo trascendente. Entonces, yo creo que las ciudades ahora, hay una palabra que se llama paradiplomacia en las ciencias internacionales, que lo aplican mucho en Brasil. La paradiplomacia, bueno, se aplica más en estados federales, pero yo lo veo que en Ecuador se lo puede aplicar tranquilamente. ¿Por qué? Porque es generar que cada ciudad, que cada provincia genere sus recursos de participación y se lo hace a la vez como diplomacia de estados, pero diplomacia entre provincias. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que haya un intercambio de cultura, porque el ecuatoriano mismo no sabemos lo que tenemos. ¿Usted cree que las aguas de Chachimbiro, conocen todo el mundo, todos los ecuatorianos? Los imbaburenses conocen, yo también conozco porque me gusta conocer, pero le apuesto, si yo ahorita hago una pregunta, así, no de Imbabura, ¿no? Y le digo a ¿usted sabe dónde está el reloj más grande del mundo? ¿El cuál? El reloj más grande del mundo. No, lo ignoro. ¿Dónde? Algunos me dicen, Dalila, es de Londres, del Big Ben. No, el reloj más grande del mundo está en la provincia de Zamora. Para usted ingresar al reloj más grande tiene que caminar alrededor de 20 minutos. Y usted al ingresar a Zamora ve todo ese reloj sobre una montaña gigante. Imagínese, o sea, y tengo más de ejemplos que nos quedaríamos, pero yo creo que potenciar el turismo primero local, saber lo que tenemos para difundir es muy importante y esa es también parte de nuestra propuesta. Muy bien, interesante. Entonces, ¿de aquí qué viene en la organización política? Bueno, ahorita tenemos que terminar de constituir las 24 coordinaciones provinciales. Como le digo, tenemos como alrededor de 14 desde abril que iniciamos. Y recolectar las 200.000 firmas que nos pide el CNE desde abril, o sea, el siguiente abril del 2020, presentar esa cantidad de firmas para poder ya tener una personería jurídica. Entonces, el tiempo apremia y estamos así día a día recorriendo y difundiendo. Todas clases de éxitos, Dalila, en su recorrido y en su andadura política. Muchísimas gracias. Gracias. Es Dalila Said, directora del movimiento político Puede. Sí se puede, como esa expresión de cuando se gana. Puede, sí se puede. Claro. Eso. Gracias, Dalila. Gracias. Volvemos enseguida y cuando la noticia así lo amerite. Gracias por la sintonía.